Noticia de última hora. Estas son las 5 revelaciones más impactantes del Chapo. El llamado juicio del siglo ha llegado a su fin. Tras casi 4 meses de presentación de pruebas e interrogatorios a testigos, el juicio de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, ha terminado. Él fue declarado culpable y condenado a pasar el resto de su vida en una prisión de máxima seguridad, donde no tendrá contacto con casi ninguna persona y no podrá ver la luz del sol. El veredicto fue emitido por el jurado, tras escuchar las declaraciones de 56 testigos, que declararon cosas terribles del Chapo. En cambio, solo hubo un testigo, quien apoyó a la defensa, quien intentaba demostrar que el Chapo era inocente y que en la realidad el Chapo no era el líder del cártel de Sinaloa. Ahora bien, de todos estos testimonios y declaraciones han surgido revelaciones extraordinarias, y estas son las 5 más impactantes. Número 5. Sobornos a poderosos. Siempre se ha dicho que policías y jueces han recibido pagos de criminales, es decir, han sido sobornados. Pero según los testimonios sobre los sobornos que dio el Chapo Guzmán, él y su organización pagó a altos mandos para que no se metieran con él, incluidos 2 presidentes de México. Estos fueron los presidentes Felipe Calderón, quien gobernó del 2006 al 2012, y Enrique Peña Nieto, que gobernó del 2012 al 2018, los cuales se les acusó de recibir cientos de millones de dólares en sobornos. A esto, tanto Calderón como Peña Nieto rechazaron inmediatamente los señalamientos, pero el pasado 16 de enero, un ex colaborador del Chapo, llamado Alex Cifuentes, fue más específico en el caso de Peña Nieto, ya que Alex aseguró que Peña Nieto había recibido un soborno de 100 millones de dólares. A esta nueva acusación, Peña Nieto no emitió una respuesta, pero quien había sido jefe de su oficina de presidencia, Francisco Guzmán, fachó de falsedad la declaración del narcotraficante. Número 4. Los castigos del Chapo. Uno de los testimonios que más causó asombro fue el de Isaías Valdés Ríos, un hombre que fue guardaespaldas del Chapo, que describió a detalle el nivel de violencia que ejercía su jefe. El testigo declaró sobre el caso de 2 traidores, los cuales se habían unido a los rivales, los Zetas, y que tras ser capturados, fueron llevados ante la presencia de Guzmán Loera. Durante más de 3 horas, el Chapo los golpeó brutalmente. Eran como muñecas de trapo. Sus huesos estaban totalmente rotos, no podían moverse, y Joaquín todavía los estaba golpeando con una rama y un arma. Los 2 hombres fueron ejecutados por el Chapo y sus cuerpos fueron quemados en una gran hoguera para que no quedara ningún resto de ellos. Pero esta no es la única historia, ya que también contó que en una ocasión el Chapo hizo algo más terrible. Había tomado a un prisionero, le hizo quemaduras con un hierro en la espalda y después lo fue quemando por todo el cuerpo. Luego de ahí lo tuvo encerrado varios días. Al final lo llevaron con los ojos vendados a un cementerio y tras volverlo a interrogar, Guzmán Loera le disparó con un arma, pero no lo mató. El hombre todavía estaba jadeando, intentando tomar aire cuando fue arrojado a un agujero y enterrado vivo. Número 3. El Chapo negociando. Otro de los momentos más sorprendentes fue cuando el tribunal oyó grabaciones en las que se escuchaba la voz de Guzmán Loera mientras realizaba una negociación de narcotráfico. En los casi 12 minutos, Guzmán Loera le planteaba a su contraparte la compra de 6 toneladas de cocaína. Él decía en la grabación: "Me dice mi sobrino que usted tiene 6 y si le paga 2,5, usted las pone en Guaya", refiriéndose a Guayaquil, Ecuador. Su interlocutor, no identificado, le respondía: "Yo me muevo siempre y cuando, como quedamos, el 50% me lo dejen depositado y arranco inmediatamente para allá". Esa fue la primera vez que se escuchó públicamente al Chapo en una negociación. Número 2. El programa espía del Chapo. Otro de los testimonios más reveladores fue el de Cristian Rodríguez, un técnico en comunicaciones digitales de origen colombiano, quien instaló programas y equipos de espionaje para el Chapo del año 2008 hasta el 2012. Y es que Cristian se encargó de instalarle primero un sistema de comunicaciones que no se podía rastrear y así poder tener pláticas privadas y secretas. El Chapo quedó tan complacido que pidió más programas, pero ahora para espiar a múltiples personas, desde sus trabajadores hasta sus parejas, entre ellas a su propia esposa Emma Coronel. Pero lo que para Guzmán Loera llegó a ser su juguete de espionaje predilecto, luego se volvería en su contra, pues Cristian se volvió informante de las autoridades de Estados Unidos en el año 2009, y gracias al programa que había instalado para que se comunicara el líder del cártel de Sinaloa, el gobierno de Estados Unidos escuchó conversaciones del Chapo sobre negocios de drogas, violencia y soborno a las autoridades. Número 1. El gran negocio.
Uno de los testimonios más llamativos fue cuando el fiscal de Estados Unidos aseguró que el gobierno del Chapo era tan grande que había enviado una dosis de cocaína para cada persona en Estados Unidos, en tan solo 4 de sus tantos envíos. Y la cocaína solo era una parte, ya que el Chapo también manejaba heroína, metanfetamina y marihuana. Por si fuera poco, traficaba armas de fuego y lavaba dinero. Sí, su negocio era realmente grande. Por eso el Chapo fue llamado el narcotraficante más poderoso del mundo. Y se decía que tenía una fortuna de más de $1,000 millones. Lo increíble es que hasta el día de hoy, en las autoridades de México y Estados Unidos han podido encontrar la fortuna que se ha dicho que posee. Esto nos hace reflexionar en que, actualmente, después del juicio, él irá a prisión de por vida. Sí, pero a cambio su dinero, mucho o poco, estará libre, en las manos de la persona que él decidió que se quedara. Tal vez por eso, a diferencia de otros narcotraficantes, él no hizo un trato con el gobierno de Estados Unidos, porque tal vez le iban a quitar ese dinero, y él prefirió no entregarlo. Y es que la vida del Chapo es toda una leyenda, llena de violencia, drogas y muerte. Pero parece que tal vez todo ha llegado a su fin, mínimo en el caso de él, ya que según su juicio fue declarado culpable. Un caso muy sorprendente, y es increíble pensar cómo en algunos casos la realidad supera a la ficción. Increíble, pero cierto.